una mejoría evidenciada en los pacientes en ningún estudio. Que digan que por poner un Swan-Ganz este paciente se salvó, eso no existe. ¿Ok? Efectos secundarios, ruptura de arteria pulmonar, fallece inmediatamente el paciente, seguramente. Trombosis arteriales, nudos intraarteriales, hemorragias pulmonares, trombosis de aurícula derecha, infecciones, etcétera, etcétera. Arritmias, 50% de los pacientes generan una arritmia al momento de introducir el catéter y hay algunos que permanecen con esa arritmia. Entonces, un ejemplo en este estudio, se demostró que de 70 pacientes que le pusieron un catéter de arteria pulmonar, 4% murieron a causa nada más de la pura colocación. Independientemente por lo que haya llegado el paciente, se murió por la colocación del catéter de arteria pulmonar. 20 a 30% tuvieron complicaciones mayores y no se habla de impacto psicológico del familiar o del paciente que tuvo la complicación y sobre todo socioeconómico que responde a la colocación del catéter de Swan-Ganz. Por esto se ha dejado bastante usar en áreas críticas. Todavía sirve para los neumólogos para diagnóstico de hipertensión pulmonar y para ver si responden a tratamiento. Pero es una cosa completamente diferente. Ahora, como esto se vio en problemas, tener monitoreo invasivo por las complicaciones graves que pueden presentar los pacientes, se empezaron a generar, de alguna manera, monitoreo moderadamente invasivo. El invasivo era aquel que llegaba directamente al corazón y atravesaba hasta la arteria pulmonar. El moderadamente invasivo es aquel que llega a una vía venosa central o implica la colocación de una línea arterial, pero que ya no llega hasta el corazón como tal. Entonces se empezó a hacer análisis a partir del contorno de la onda de pulso. Este señor Mohamed que tenemos aquí dice que el pulso nos puede enseñar muchas cosas. Cualquier médico no puede estar desentendido de la onda de pulso del paciente. ¿Por qué? De hecho, el pulso es aquella cosa que nos marca la pauta para reanimar un paciente y dar RCP. ¿Ok? Nada más no sentir el pulso. Por tanto, dice aquí que el pulso nos puede hablar de muchas formas y hay que intentar interpretarlo y sacarle el mayor provecho posible. Entonces, esta es una onda de control esta es una onda de pulso convencional y esta es una onda de gasto cardíaco. Se intenta llevar a cabo una homogeneización de las dos ondas para interpretar con el contorno de la onda de pulso el gasto cardíaco del paciente. Esto se ha hecho con fórmulas matemáticas, con logaritmos, etcétera. Entonces, intentan aplanar la onda de pulso para que parezca una onda de gasto cardíaco y de ahí tomar mediciones. De aquí nació el análisis del contorno de la onda de pulso que se usa para la termodilulación transpulmonar, para obtener un gasto cardíaco del paciente. ¿Ok? Entonces, de aquí también, aparte de darnos, bueno, la forma en como nos da el volumen que se encuentra a nivel intratorácico es con la fórmula del gasto cardíaco obtenido por este tipo de onda, por el tiempo de tránsito medio, que es la parte descendente de la onda, del contorno de la onda de pulso. ¿Ok? Esto es una transformación logarítmica que obviamente es algo antinatural, es algo que se intenta llevar a la fisiología de forma matemática, por tanto, puede ser un poco exacto o inexacto más bien, ¿sale? La termodilulación transpulmonar necesita colocar una vía venosa central y una línea arterial que puede ser femoral, que es la más difundida, pero también puede ser radial o braquial, a la cual se le tienen que hacer algunos ajustes con fórmulas para que sean las mediciones bien tomadas. Entonces se empezó a difundir su uso en diversas unidades, terapia intensiva, perioperatorio, etcétera, y tenemos una imagen de una termodilulación transpulmonar normal, de un monitor de termodilulación transpulmonar, se ve muy bonito, se ven los pulmones edematizados en este gráfico, se ven muchas cosas padres, nos da volumen sistólico, volumen térmico intratorácico, volumen telediastólico global, etcétera, y nos puede decir cómo están las resistencias vasculares sistémicas. Nos habla de precarga, poscarga, contractilidad y los pulmones. Pero a fin de cuentas, cuando salió este artículo que les mencioné, dice, apenas llevamos 70 monitores en este hospital. Veremos al futuro cuál será el costo-beneficio de este tipo de terapia. El riesgo-beneficio, como vieron en el Swan-Ganz, era mayor riesgo que beneficio. Y la influencia en el pronóstico del paciente. En el año 2017 salió estas ventajas y límites de la termodilulación transpulmonar, en el cual se
se intentaron exponer los pros y contras. Dentro de los contras que se encuentran es que el cálculo del gasto cardíaco es semejante al del catéter de arteria pulmonar. Entonces ellos lo tomaban como bueno, pero realmente quiere decir que también tiene un porcentaje de error del 25 al 30% en el número del gasto cardíaco. Las mediciones no son confiables y el gasto cardíaco es por debajo de 2 litros por minuto. Puede haber errores de técnica que afecten la medición, inclusive hasta cómo pasar un bolo de solución fría que es necesario para las mediciones. No mide el gasto cardíaco de forma continua, sino de forma intermitente. En tal caso, en pacientes graves se debe de estar calibrando cada hora. Ok, esas son las desventajas de este tipo de monitoreo. Y desafortunadamente a la fecha no hay algún estudio que diga que la termodilulación transpulmonar también se asocia a mayor supervivencia de pacientes contra no hacerlo. ¿Ok? Entonces, en el consenso conferencia de 2014 en cuanto a monitoreo hemodinámico y tomando, por ejemplo, cómo pasarle volumen a un paciente, se ha demostrado que ni la PVC, que se usó mucho tiempo, yo la usé mucho tiempo en urgencias, ni la presión de oclusión de arteria pulmonar por el catéter de Swan-Ganz se deben usar, uno, para guiar nuestra reanimación con fluidos. Dos, tenemos que buscar más de una variable en el paciente para tomar una sola decisión. Si tenemos 3 variables, pues mejor. Una sola va a ser muy difícil que estemos haciendo lo correcto. Y en tal caso, aplicar un reto de líquidos, si estamos seguros que va a funcionar, pues está bien. Y si no funciona, pues hay que buscar otra estrategia. ¿Ok? Entonces, ahora vamos al monitoreo mínimamente invasivo, que nada más requiere colocar o canalizar una línea arterial habitualmente. ¿Sale? De aquí surgió el más famoso de todos, que era la variabilidad de la presión de pulso, que se usa para ver el paciente si responde o no a volumen. ¿Ok? Que hacía que mientras mayor variabilidad había entre las ondas de presión de pulso, el paciente era más respondedor a volumen, sobre todo si era más del 15%. Del 10 al 15% es un área gris entre que puede responder o no, y hay que echar mano de otro método para ver si responde a volumen. Y si es menos del 10%, no responde a volumen el paciente. ¿Ok? Esa es una forma que se popularizó hace algunas décadas, pero también ya se han demostrado que tiene varias limitantes. ¿Ok? También tenemos la variabilidad de volumen sistólico, la BBS, que básicamente es el mismo principio, pero en vez de darnos presión, es variabilidad de volumen. Mientras más variable sea el volumen, quiere decir que el sistema venoso no está repleto de volumen y todavía puede beneficiarse de aplicarle volumen intravenoso al paciente. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de monitoreo que requiere calibración y estos métodos por línea arterial regularmente no están calibrados? Entonces, eso es es un contra del uso, desafortunadamente, de usar monitoreo mínimamente invasivo con la línea arterial, en el caso de BPP y BBS. La línea arterial para ver la presión arterial, esa es bastante buena y bastante útil, pero usándola para variabilidad de presión de pulso y de volumen sistólico tiene bastantes asegúnes. ¿Ok? Entonces, la BBS igual. Entonces, si tuviéramos dos tipos de monitoreo, variabilidad de presión de pulso y variabilidad de volumen sistólico, y dividimos la presión entre el volumen, podemos obtener una cifra. Si esta cifra es mayor de 0.73, el paciente se considera respondedor a volumen. Esta cifra se le llama elastanza arterial. Y si no responde a volumen, lo indicado regularmente es poner vasopresor en la gran mayoría de los casos, con sus asegúnes. ¿Y cuáles limitantes tiene este tipo de monitoreo? Uno, que está establecido para pacientes en el cual la interacción cardiopulmonar sea controlada. La ventilación del paciente debería estar en estado controlado. Por eso esta sí puede ser bastante útil en el transoperatorio, debido a que los pacientes se encuentran sedados y el ventilador o la máquina de anestesia está haciendo todo por ellos. Entonces, sí es útil en esa situación. En otros lados, en perioperatorio, posoperatorio o en terapia intensiva es difícil porque actualmente ya estamos quitando la sedación lo más pronto posible en la terapia intensiva, por tanto el paciente va a respirar solo y no van a hacer mediciones adecuadas. Taquicardia arriba de 120 latidos por minuto nos puede dar malas mediciones. Una relación de frecuencia cardíaca contra la frecuencia respiratoria mayor de 4 a 1 también va a ser una medición inexacta. Que el paciente tenga arritmias, habitualmente más de 3 arritmias en 20 segundos, va a ser una medición no confiable. O que tenga disfunción ventricular derecha, una tromboembolia pulmonar o alguna patología que haga falla en el ventrículo derecho. Cuando tenemos alguna de estas complicaciones, tenemos que hacer en el ventilador una pausa inspiratoria por 20 segundos para que la medición sea confiable. ¿Ok? Ahora, mínimamente invasivo monitoreo, dice el lactato aquí. El monitoreo gasométrico, bueno, las gasometrías son una
un tipo de monitoreo que a veces está infraestimado. Actualmente hay cursos de monitoreo hemodinámico con gasometría, se va a dar uno en Veracruz, un amigo lo va a dar. Son bastante buenas el monitoreo con gasometrías, pero hay gente que desafortunadamente de su estancia en el hospital lo que peor recuerda es que le estaban picando el brazo o que le estaban picando la mano, porque sí duele tomar gasometrías y sobre todo un paciente grave que a veces en algunos hospitales se les pide que hagan 3 piquetes o 4 piquetes por día. Sí es algo, me imagino que debe ser un poco molesto, ¿no? Entonces, aún así sirve como tipo de monitoreo algunas cosas que podemos obtener con el gasómetro. Uno de ellos es el lactato. Así de primera instancia, un paciente que llega a la sala de operaciones con un lactato arriba de 5 milimoles por litro, acidótico, con déficit de base mayor a 6, ese paciente de entrada tiene mortalidad de un 80%. Ya sabemos a lo que le vamos a tirar con ese paciente. ¿Ok? Pacientes que sostienen el lactato arriba de 4 milimoles por litro más de 24 horas, ese paciente seguramente va a fallecer, o que esté elevando el lactato, lejos de disminuirlo, tiene 89% de riesgo de muerte el paciente. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que tienen menos de 2 de lactato, que a veces los echamos de menos? A veces decimos, no, un paciente que está con 1.5 de lactato a lo mejor no le va a pasar nada, ¿no? Estas cifras de arriba dicen, mientras más se acerque a 10 de lactato, mayor mortalidad, casi cerca del 80%. Pero aquí está de 1 a 2 de lactato. El paciente que se acerca a 2 de lactato tiene 20% de riesgo de muerte y el paciente que se acerca a 1, 10%. O sea, a fin de cuentas es el doble de mortalidad tener 2 de lactato que tener 1. Entonces, hasta pacientes con 1.8 de lactato no hay que menospreciarlos, hay que ponerles atención para evitar complicaciones o ver dónde está el problema e intentar mejorar su estado hemodinámico. ¿Ok? Por cada unidad de lactato que aumenta, se demuestra que existe un aumento de la mortalidad que va desde el 15% hasta el 37%. Regularmente, muchos anestesiólogos toman gasometrías transoperatorias para ver cómo va nuestro paciente, cómo va el lactato, cómo va el estado ácido-base. Para eso sirve todo esto, para ver cómo nos va a ir con el paciente. Afortunadamente, para el lactato no se requiere picar de forma arterial, sino si tenemos un acceso central o una vía venosa periférica, bueno, podemos utilizar cualquier vena para obtener la cifra de lactato sin mayor problema. ¿Ok? Ahora, entonces, ¿tiene algo de bueno el monitoreo invasivo? ¿Es más fácil de usar? Realmente me parece que es más complicado de usar y requiere mayor entrenamiento, no nada más para un solo médico, sino para todo el personal, porque para hacer una termodilución transpulmonar tiene que estar de acuerdo el personal de enfermería, los médicos en formación, todos tienen que hacer las cosas bien para obtener un solo resultado fiable. ¿Beneficia al paciente? Desafortunadamente, en este momento no hay un estudio que diga que poner un monitoreo invasivo salva al paciente. ¿Ok? Porque le pusieron eso, el paciente le fue bien. No es así, desafortunadamente. No sé si esto cambie con el tiempo o no sé si al revés esto tienda hacia su desaparición como lo ha hecho los años con el catéter de Swan-Ganz. ¿Aumenta el ego del clínico? Sí, se los aseguro. Yo lo he vivido. Un hospital se siente bien cuando dice, es que yo tengo termodilución transpulmonar. Es que yo pongo tal catéter. Eso sí aumenta, eso sí se los puedo asegurar. ¿Beneficia a la industria hemomédica? No me voy a meter al respecto. Cada quien se tiene que formar su propia opinión. Ok. Sale. Entonces, el doctor Pinsky, que se encarga de fisiología en paciente crítico, es el maestro para muchos del paciente, del monitoreo del paciente crítico, dice que no hay un gasto cardíaco considerado como normal. ¿Y eso por qué es? Porque depende de todos los que están aquí sentados, de su edad, de su complexión, de su género. Si es LGTB, eso no importa mucho, pero cada quien va a tener una cifra de gasto cardíaco diferente. Y esa cifra de gasto cardíaco para nosotros que estamos sanos es la suficiente para mantener nuestras funciones. Entonces, independientemente de la cifra de gasto cardíaco, lo que queremos ver es si es adecuado o no para nuestras circunstancias. Si a mí me atropellan saliendo de aquí y empiezo a tener un sangrado interno, empiezo a bajar mi gasto cardíaco, voy a tener manifestaciones clínicas y entonces voy a ver de forma externa que mi gasto cardíaco no va a ser adecuado para mis circunstancias porque tengo un problema interno que está no siendo resuelto. Entonces, ¿cómo se ve que un gasto cardíaco no es adecuado para el paciente? Muy fácil. No hay que olvidarnos de la clínica. Hay que también ver los monitores, pero también hay que voltear a ver al paciente. Hay muchos chistes, depende de la especialidad, que dice, ¿dónde escondemos un billete de 500 en un paciente? Abajo del paciente, porque nadie lo voltea. ¿Ok? Siempre hay mucho al respecto entre que a veces el médico ya ni siquiera ve al paciente, mejor ve el monitor, y a veces el paciente nada más se quitó el oxímetro,
o se lo movió y el paciente, no, es que está desaturando, a ver, súbele al FIO2, etcétera, etcétera, cuando nada más el dedito es el que está mal, ¿sale? Hay muchas cosas al respecto. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas podemos ver para monitorizar a nuestros pacientes? Sencillo, la piel. ¿Cómo se ve la piel del paciente? ¿Se ve marmórea? ¿Se ve normal? ¿Se ve seca? ¿Cómo está el llenado capilar del paciente en la rodilla regularmente o en los ortejos? ¿Está moteado? ¿Tiene oliguria o anuria? ¿Es una ventana renal? ¿O la ventana neurológica si está encefalópata? Cuando llega nuestro paciente a la sala de operaciones hay que ver cómo está todo esto porque nos habla de cómo le puede ir y de que si no se resuelve la patología puede llegar a fallecer. El índice de moteado es algo sumamente sencillo, es ver qué tan marmóreo está el paciente. ¿Ok? Regularmente un paciente que no está tan mal tiene nada o muy poquito moteado. Empieza de la rodilla para arriba. Cuando está moteado de la rodilla tiene prácticamente nulo riesgo de muerte de forma inicial, a menos que pase algo. Pero si este moteado está por arriba de la ingle, ese paciente tiene más del 70% de riesgo de muerte. Alguien seguramente lo ha visto, pacientes con isquemia mesentérica, trombosis mesentérica, llegan marmóreos hasta el abdomen. ¿Y qué les pasa a esos pacientes? Fallecen. Así de manera, a veces ni aguantan el trans, o a veces se mueren en el postoperatorio, o se mueren ya en piso de cirugía, pero la mayoría, así como llegaron marmóreos, desafortunadamente tienden a un aumento enorme de la mortalidad. Si este moteado permanece por más de 6 horas, pues obviamente el desenlace seguramente va a ser fatal. Y esto viene de un artículo que salió en el 2017, ¿ok? Desde el 2017 se analizaron todo tipo de monitoreo que es clínico, que no requiere de nada de un monitor tecnológico. El llenado capilar en las rodillas, o también se puede hacer en los ortejos, más de 2.5 a 5 segundos el paciente tiene mayor mortalidad. Eso yo lo hacía cuando era estudiante o cuando era interno, donde checaba los deditos al paciente. ¿Y qué creen? Que en 2017, hace año y medio, salió que se tiene que hacer. Pues es algo tan sencillo y que a veces se nos pasa. ¿Ok? Otra cosa que no nos cuesta nada hacer es monitorizar el índice de choque. El índice de choque no es más que dividir la frecuencia cardíaca del paciente entre la presión sistólica. Si el índice de choque está arriba de 0.8, el paciente está en estado de choque. Mientras más se acerque a 1, a 1.5, el paciente está cada vez más chocado. Y no es lo mismo decir, ¿sabes qué? Yo te recibí a un paciente con un índice de choque de 1.5 y te lo entrego con 1, a no monitorizar eso y no saber para dónde va nuestro paciente. Conforme mejore la presión arterial y baje la frecuencia cardíaca, nuestro paciente va a estar cada vez mejor. Ahora, regularmente hay pacientes que ya tienen catéteres venosos centrales, sobre todo cuando están graves y van a pasar a la sala de quirófano. Regularmente se toma como una meta de éxito en el paciente o que está más o menos siendo bien tratado cuando la saturación venosa central de oxígeno se acerca al 70%. Mucho se ha hablado de que si está menos del 70% habría que pasarle volumen o alguna otra cosa. Sin embargo, esto se estableció que no predice respuesta a volumen y no es útil en pacientes con bloqueo neuromuscular porque ellos van a elevar la saturación, dado que a veces no están consumiendo oxígeno por nivel muscular. Entonces, esto no es tan fiable para pacientes que se encuentren en el transoperatorio con bloqueo neuromuscular, independientemente si sea tracurio, si sea becuronio, el que sea de su elección, no nos va a servir mucho la saturación venosa central de oxígeno. ¿Ok? Si tomamos nosotros una gasometría arterial y una venosa, podemos dividir el CO2 venoso del arterial y obtener una cifra que es el delta de CO2. Si el delta de CO2 está arriba de 6 milímetros de mercurio, quiere decir que a ese paciente le falta algo en la reanimación. No sabemos qué, pero le falta algo. También se hablaba de volumen, pero actualmente sabe que no, que puede ser vasopresor, que puede ser inotrópico, necesita algo más el paciente, pero no necesariamente volumen. Hay que buscarle la causa de lo que le falta, bueno, si está resuelto o no, y si no, ver qué le falta a nuestro paciente para que mejore. Después tenemos el delta-delta, así se le conoce regularmente, o la división del delta de CO2 sobre la diferencia arteriovenosa de oxígeno, con una gasometría arterial y una gasometría venosa. ¿Ok? Es monitoreo hemodinámico con gasometrías. Cuando está esto por debajo de 1.4 o 1.6, este paciente es nuestra meta. Si está por arriba de esto, el paciente seguramente tiene un problema entre el consumo y el aporte de oxígeno y hay que aportarle más oxígeno de alguna manera. Esa es la idea. No sabemos si con volumen, a veces con hemoglobina, a veces con vasopresor, a veces con inotrópico. Algo tenemos que hacerle a nuestro paciente cuando se encuentra por arriba de estos niveles. Ahora, todo el mundo quiere hacer su score, como se dan cuenta, o su fórmula mágica para ver cómo estarán los pacientes. Pues hay incluso esta fórmula que se llama Elvis Score, en el cual lo único que hacen es sumar o multiplicar todos
los tipos de soporte hemodinámico que puede tener el paciente y tener una cifra. Cuando se multiplica dopamina por la dobutamina que tiene el paciente, por la epinefrina, mirrinona, vasopresina, norepinefrina y levosimendan, es obvio que mientras más dosis tenga de estos fármacos, el paciente va a estar más grave. ¿Ok? Este estudio salió en el año pasado, es mexicano de hecho, y tiene sustento de estudios internacionales para hacerlo, en el cual dice que una cifra por arriba de 21.3, el paciente tiene mayor riesgo de muerte contra menos de 21.3. Normalmente cuando nosotros queremos pasarle volumen a un paciente, que es algo de lo más frecuente en cualquier área del hospital, dígase urgencias, dígase transoperatorio, dígase recuperación, dígase terapia intensiva u hospitalización, pasar volumen es una práctica muy frecuente para los pacientes en choque independientemente del tipo de choque, y eso es algo que no es adecuado la mayoría de las veces. El único tipo de choque de los que mencioné al principio que responde a volumen es el choque hipovolémico. El choque obstructivo no responde a volumen, el choque cardiogénico no solo no responde a volumen, sino que podemos empeorar la situación con volumen, podemos causar edema pulmonar, y el choque séptico está establecido que menos del 50% de los pacientes en choque séptico responden a volumen. Únicamente los vamos a empezar a encharcar y hacer que hagan síndrome de distrés respiratorio agudo. Por tanto, para pasar volumen nos guiamos de forma fisiopatológica en la curva de Frank-Starling, que abajo en el eje de la X es precarga, o sea, el volumen con el que yo quiero llenar mis cavidades cardíacas, y para arriba tenemos el volumen sistólico. Lo normal es que la gente sea respondedora a volumen, que si yo le pongo a un paciente una carga de 500 mililitros, seguramente su volumen sistólico va a aumentar un 10%. Y ese es un dato de respuesta a volumen. Conforme voy llenando sus venas, y las venas tienen el 83% de todo el volumen circulante, el resto del 17% se encuentra en el corazón y en las arterias, o sea, a fin de cuentas lo que quiero llenar es venas, retorno venoso. Conforme voy llenando las venas, el paciente va siendo cada vez menos respondedor a volumen. Le paso una carga de 500 y a lo mejor ya no elevó su volumen sistólico más del 10%, a lo mejor lo elevó como un 5%. A lo mejor le quiero seguir pasando una carga y el paciente ya no va a incrementar su volumen sistólico. Eso ya no es respuesta a volumen. Inclusive puede llegar a disminuir en algunos pacientes porque al llenarse el ventrículo derecho, que es como, si hablamos del corazón, es como si fuera la vena, porque es la que más se amplía con el volumen, puede llegar a meterse en el ventrículo izquierdo por interdependencia ventricular septal y comprometer el llenado diastólico del ventrículo izquierdo y no lanzar sangre. Y por tanto puede llegar en algunos pacientes, aclaro, a disminuir inclusive el volumen sistólico y por ende el gasto cardíaco. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer de la mejor manera, no invasiva? ¿Cómo sabemos si pasarle volumen a mi paciente o no? Bueno, existe ya diferente tipo de monitoreo, como este que se llama índice pletismográfico, que ya lo traen bastantes unidades durante el transoperatorio, que nos da hemoglobina. Entonces, nos puede decir el paciente qué tanto tiene de hemoglobina el paciente y de hecho su descenso. Este es muy útil para transoperatorio porque si marca una cifra, cualquiera que sea, porque tiene un déficit más o menos de 2 a 3 gramos por decilitro, o sea, a lo mejor el paciente tiene 15 y el monitor marca, un ejemplo, 12, no me importa la cifra, pero ya tengo una cifra basal. Si en el transoperatorio esta cifra empieza a descender bastante, quiere decir que algo está pasando. Y si por ahí el cirujano, oye, el aspirador, ay, pásame otra vez el aspirador, pásame el aspirador, ya sabemos que algo se está complicando y algo está sangrando, ¿ok? También el cirujano puede ser monitor para ver la estabilidad hemodinámica. ¿Sale? Cuando esta variabilidad pletismográfica está por arriba de 14%, en un paciente que esté en ventilación controlada y no esté tan taquicárdico, puede ser indicativo de que ese paciente pueda responder a volumen. Ahora, ¿a quién le voy a pasar volumen? No a todos, solamente a aquel paciente que esté hipotenso en el transoperatorio. Otro paciente, aunque sea respondedor a volumen, seguramente no requiere volumen. No tengo eso en mi hospital. ¿Cómo lo puedo hacer yo? Sencillo. Este es un monitor de mi hospital, donde yo trabajo en una unidad de cuidados intensivos de segundo nivel, en mi pueblo San Juan del Río Querétaro, casa de ustedes. Ahí tenemos la onda del pulsioxímetro normal. Una onda del pulsioxímetro nos puede dar variabilidad. Una onda puede estar más grande que otra onda. A mayor variabilidad, en un paciente en estado de choque seguramente se va a beneficiar de volumen. Lo único que tengo que hacer es sacarle una foto, cuadricularlo, como yo quiera, pero tengo que medir qué tanto variabilidad hay de esta a esta. Aquí marqué en rojito nada más para que se vea un poquito más evidente. Se puede hacer de manera manual. Un compañero que está en nuestro grupo de trabajo está haciendo un estudio justamente durante el transoperatorio de variabilidad de la pulsioximetría sin necesidad de monitoreo avanzado, sino con un monitor convencional. Vamos a ver qué nos arroja este estudio.
Ahora, em, el monitoreo para respuesta a volumen, el estándar, casi el estándar clínico que se tiene a mano actualmente es la elevación pasiva de piernas para saber si el paciente responde o no a volumen. ¿De qué se trata esta elevación pasiva de piernas que es bastante famosa en algunos hospitales? Tenemos a nuestro paciente hospitalizado, porque obviamente en sala de quirófano no está en esta posición regularmente, en semifowler. Ahora hacemos un descenso simultáneo de la cabeza y una elevación de los pies. Por tanto, el volumen que se encontraba en las piernas, que es aproximadamente entre 250 mililitros a 400 mililitros en las venas, va a empezar a descender y a pasar al corazón. ¿Ok? Entonces se le va a hacer una especie de autocarga al paciente por gravedad. Si este paciente eleva el volumen sistólico arriba del 10% o el gasto cardíaco pues arriba del 10%, quiere decir que este paciente es respondedor a volumen y se va a beneficiar si yo le pongo una carga de volumen. ¿Ok? Entonces, como ejemplo, aquí el paciente está en semifowler, le elevan las piernas, baja el volumen, aumenta el volumen sistólico, entonces quiere decir que sí responde a volumen. Pues le paso una carga. Ahora, necesitamos forzosamente un medidor de volumen sistólico para estos pacientes. ¿Cómo le hacemos? ¿Y para qué es esto? Para evitar sobrecarga hídrica. La sobrecarga hídrica ya es algo exageradamente temido en muchos lados. ¿Por qué? ¿Por qué la sobrecarga hídrica mata? Tenemos este fenómeno de Michelin, este es el artículo de Manu Malbrain del 2018, el cual dice que la sobrecarga hídrica, ¿qué nos preocupa a nosotros? Bueno, que no se hinche el paciente. Al familiar lo primero que nos dice es, oiga, es que mi papá ya está bien hinchado. ¿Cuándo se le va a quitar lo hinchado? Le vale que esté intubado, le vale que tenga 5 bombas, a él le importa que en las manos están hinchadas. Así es algo tan común. Y tienen razón, porque las manos y los pies no es lo único que se hincha todo lo de adentro. ¿Ok? El doctor Pinsky decía que el edema que se puede ver nada más es estético, no es cierto. Es un daño para todo el organismo, puede ocasionar edema cerebral, delirio, disminución de la cognición. En el corazón puede generar edema miocárdico, disfunción sistólica, disfunción diastólica. A nivel renal puede tener edema renal que puede causar falla renal por sobrecarga hídrica. A nivel abdominal, y esto es muy importante para el perioperatorio, no es lo mismo que una cirugía Whipple, que dura muchísimas horas, encharcar al paciente porque cuando salga seguramente algunos tejidos no van a pegar, porque va a haber edema en esos tejidos que están sobrecargados de líquido. Puede haber edema tisular, puede haber aumento de la posibilidad de infección, úlceras por presión y disminución de la compliance o distensibilidad abdominal. ¿Ok? Y eso sí tiene mucho énfasis en pacientes postquirúrgicos. ¿Ok? Puede haber edema intestinal, formación de ascitis, hilio, mala absorción y todas son complicaciones regularmente postquirúrgicas de padecimientos intraabdominales graves. Entonces hay que tener mucho cuidado con no pasarle de más volumen al paciente. Congestión hepática, colestasis, etcétera, disminución de la función sintética del hígado, darnos hasta coagulopatía, no nada más por dilución, sino por disminución de la síntesis de factores de coagulación. Problemas respiratorios, que es lo más clásico. ¿Por qué? Porque estos sí los podemos escuchar. Porque escuchamos estertores en los pacientes y porque vemos desaturación de los pacientes. Si tuviéramos un medidor o una radiografía del riñón o una radiografía del hígado y ver cómo se va modificando con el volumen, ya estaríamos hablando más al respecto. Sin embargo, no podemos ver todo esto, lo que sí podemos escuchar son estertores y ver la desaturación del paciente y observamos que el paciente puede tener edema pulmonar por sobrecarga de líquidos, que es algo desafortunadamente bastante frecuente en los hospitales. ¿Ok? Ahora, de poner vasopresor a un paciente también tenemos que checar algunas cosas. Si tuviéramos un monitor no invasivo de resistencias vasculares sistémicas sería bastante bueno. ¿Para qué es el vasopresor? Para ver que un paciente que ya tiene volumen tiene una vasodilatación importante, aun por más que tenga volumen, el volumen no llega a perfundir el órgano. En este ejemplo pongo un riñón porque siempre se toma la falla renal como de las primeras en aparecer. En cambio, con vasopresor, ese mismo volumen, le vamos a dar presión suficiente para que perfunda nuestros órganos y evitar la falla orgánica múltiple. ¿Ok? Hay algunos estudios muy buenos sobre vasopresores durante el transoperatorio. Uno de ellos es el estudio IMPRES de 2017 y son muy buenos. Comparan norepinefrina contra bolos de efedrina y se ha demostrado que poner norepinefrina en infusión en pacientes que pueden salir con falla orgánica disminuye bastante la falla orgánica posterior al procedimiento quirúrgico. También este es en pacientes hipertensos. Dice que el control se logra más con infusión de norepinefrina, la necesaria para llevar al paciente una presión arterial media más de 65 milímetros de mercurio para que no haga fallas orgánicas
en el transoperatorio o perioperatorio, inclusive hasta posoperatorio se toma en cuenta en este estudio. ¿Ok? Ahora, si tuviéramos igual el monitor de gasto cardíaco no invasivo, como los que les voy a presentar más adelante, podemos ver si el paciente también se beneficia o no de ponerle inotrópico. A lo mejor el problema no es que se falte volumen, a lo mejor ni siquiera es tono vascular, a lo mejor lo que requiere es un inotrópico y eso es lo más difícil de establecer cuando no tenemos un ecocardiografista a la mano que nos diga cómo está la función miocárdica del paciente. Entonces, podemos sacar el poder cardíaco. No tiene tanta evidencia, pero es una cosa de la que podemos echar mano. El poder cardíaco, nada más para eso necesitamos tener el valor del gasto cardíaco del paciente multiplicado por la presión arterial media menos la PVC multiplicada por 0.0022. El poder cardíaco normal indexado a superficie corporal es de 0.5 a 0.7 watts. Si el paciente está menos de 0.5, quiere decir que su corazón puede estar en mal estado y a lo mejor se va a beneficiar de inotrópico. Y si yo le pongo inotrópico al paciente y no mejora el poder cardíaco a más de 0.7 o más del 25%, seguramente hay poco tejido miocárdico rescatable. Esta fórmula es bastante útil para anestesiología cardiovascular, para observar la respuesta al inotrópico en un corazón aturdido, en un corazón recién operado o en alguna falla cardíaca por alguna isquemia miocárdica. ¿Ok? Monitores de gasto cardíaco no invasivo. Ahora sí, monitoreo no invasivo como tal. Tenemos algunos tipos. ¿Ok? Esto es uno en el cual se ponen unos medidores digitales para ver el gasto cardíaco. Nos da volumen sistólico, nos da resistencias vasculares sistémicas, nos da gasto cardíaco. Entonces nos podemos tener una cifra más o menos, no es tan confiable del valor como tal del gasto cardíaco, pero podemos observar la tendencia del mismo. Un ejemplo, les llega a ustedes un paciente que lo van a pasar a operar y saben que es una cirugía de alto riesgo. Lo que se puede hacer es colocar este tipo de monitoreo. Sabes que este paciente va a entrar a quirófano con 5 litros por minuto de gasto cardíaco. Entonces ya sé más o menos cuánto anda y su gasto cardíaco. Si durante el trans este gasto cardíaco disminuye, seguramente el paciente puede estar entrando en un choque hipovolémico, obstructivo o cardiogénico, según sea el problema por el que llegó el paciente. Si el gasto cardíaco aumenta, el único tipo de choque que se asocia a gasto cardíaco aumentado es el distributivo. De ellos puede ser séptico o anafiláctico o choque neurogénico. Entonces ya sabemos para dónde va el paciente, ¿sale? Desventaja de este tipo de monitoreo que ocupa consumibles y que nada más se puede usar una sola vez por paciente, entonces el paciente paga su lana, lo usan, si se echa a perder esto, tiene que comprar otro, o si pasan más de 3 días, también tendría que comprar otro de estos para seguir monitorizando el gasto cardíaco. ¿Ok? La bioreactancia, que es el hijo pródigo de la bioimpedancia. La bioimpedancia tuvo su auge para pacientes obstétricas, incluso aquí en México, en el Hospital General. Yo la usé algún tiempo en el Hospital Juárez, nada más como académico, no por otra cosa. Aquí la bioreactancia podemos tener volumen sistólico, gasto cardíaco, resistencias vasculares sistémicas. ¿Cuál es su desventaja? Ocupa unos parches que van sobre la piel del paciente. Si estos parches empieza a haber más distancia de la piel a los tejidos, ya sea por edema tisular de la caja torácica, empiezan a tener menos, una medición más inexacta. Okay, eso pasó mucho con la bioimpedancia y con la bioreactancia se está demostrando que puede ser lo mismo. Por tanto, las mediciones van a ser un poquito inexactas. Se afecta mucho por el líquido que pueda tener el paciente en la pared torácica y nos puede dar algunas mediciones erróneas. ¿Ok? Pero esto yo sí lo usaría si me dijeran, ¿sabes qué? Quiero ver tu gasto cardíaco. Te pongo unos parches, pues está bien, no pasa nada, no me duele y vamos a estar monitorizándote. Perfecto. Ahora hay otro tipo de tecnología también que se llama gasto cardíaco continuo. Esto lo que usa es, necesitamos que el paciente tenga los electrodos conectados para ver la onda R. Necesitamos que el paciente se le pueda checar una presión arterial que puede ser no invasiva o invasiva, como nosotros queramos o tengamos, y tenemos un pulso oxímetro simple, el del monitor. ¿Ok? Entonces, este gasto cardíaco, perdón, se llama gasto cardíaco continuo estimado. Los que hicieron este tipo de monitoreo tuvieron la dicha de ponerle estimado cuando el de Swan-Ganz también era estimado, pero nadie le puso estimado, todo lo toman como si fuera real. Entonces, básicamente todos los monitores de gasto cardíaco son estimados, pero esto sí le ponen que está estimado. ¿Cómo funciona este tipo de monitoreo? Sencillo. Tenemos el tiempo de tránsito de la onda de pulso. ¿Qué es eso? En el electrocardiograma, normalmente la onda R nos habla de despolarización ventricular. Quiere decir que en ese momento el ventrículo se contrae y empieza a aventar la sangre a la aorta y a las arterias periféricas. Mientras más tiempo tarde la onda R a detectar el cambio
en la onda de pulso, la parte sistólica de la onda de pulso, seguramente mientras más tiempo pase, el gasto cardíaco del paciente es menor. Mientras más rápido sea, seguramente el gasto cardíaco del paciente va a ser mayor. De esta forma, con logaritmos y con no sé cuántas fórmulas matemáticas, hicieron la medición del gasto cardíaco. Entonces, este es un medidor de gasto cardíaco, lo tuve de prueba un rato en mi hospital y tenemos que aquí el paciente tiene un índice, tiene un volumen sistólico indexado de 32, ok, con un monitor con pulso oxímetro. ¿Qué pasa? Vean la hora, 9:04 de la mañana, le elevo las piernas, si el volumen sistólico aumenta más del 10%, quiere decir que el paciente responde a volumen. Vean la hora, 9:57 de la mañana y ahora tiene 39, o sea, aumentó 39, 32 a 39, quiere decir que el paciente responde a volumen. Si lo quieren ver en una gráfica que se puede hacer con cualquier medidor de gasto cardíaco, se vería así. El paciente está en semifowler, le hago una elevación de piernas, empieza a incrementar el volumen sistólico, lo regreso, baja el volumen sistólico, le pongo la carga y empieza a incrementar el volumen sistólico, ahora sí de forma sostenida, porque ya le estoy pasando el volumen que requiere el paciente. Esto se puede hacer con cualquier monitor que nos dé volumen sistólico o gasto cardíaco. Entonces la idea es usar el que menos nos cueste a fin de cuentas, porque sabemos que la medición del gasto cardíaco va a ser inexacta, pero la tendencia va a ser la que nos da la decisión terapéutica en el paciente. Ok, este artículo salió el año pasado, en cual probaron diferentes tipos de monitoreo no invasivo y mínimamente invasivo en pacientes que fueron operados. Hace un análisis entre este tipo de monitoreo que les enseñé previamente y también mete aquí el ultrasonido en los pacientes, que el ultrasonido se toma como otro tipo de monitoreo no invasivo porque no es lesivo para el paciente y es altamente reproducible. ¿Ok? Y en este estudio de 2015 hace también un análisis enorme de muchos estudios sobre los tipos de monitoreo que les mencioné, bioreactancia, bioimpedancia, gasto cardíaco continuo estimado, análisis de la onda de pulso, y todos da sus pros y sus contras. Lo que se demuestra en estos estudios es que hay una variabilidad del gasto cardíaco de hasta 2.3 litros. O sea que si la máquina nos dice que tiene 5 litros, a lo mejor el paciente realmente tiene 3 litros. Un ejemplo, en casi cualquier tipo de monitoreo no invasivo. Pero quedamos, no nos importa la cifra, porque todos nosotros tenemos un gasto cardíaco diferente, pero importa saber para dónde va nuestro paciente. La tendencia es mucho más importante. La conclusión de este autor que estudió todos los monitoreos no invasivos, que les mencioné previamente, dice que se necesitan más estudios. Siempre los estudios que salen dicen que necesitan más estudios. Entonces a mí me molesta un poco hablar de este tipo de estudios, pero bueno, es lo que hay en evidencia, ¿no? Ahora, entonces, tenemos error de gasto cardíaco, aquí no se ve, pero es 2.334 litros por minuto. Pero como no hay un gasto cardíaco normal, entonces lo mejor es medirlo antes del episodio, que puede ser preoperatorio, y evaluar su tendencia. Si ustedes estuvieran en tal caso, fíjense, voy a poner el monitor otra vez. El paciente, bueno, lo voy a poner al revés. Le ponen el oxímetro y da gasto cardíaco continuo. Y da volumen sistólico indexado 39 mililitros por cada latido. Si lo están operando y todo y el paciente por ahí baja a 32, ¿qué quiere decir? O que el paciente sangró, o que el paciente está teniendo disfunción miocárdica, o que está teniendo un tipo de choque obstructivo inadvertido, un neumotórax, un ejemplo. ¿Ok? Para eso nos puede servir la medición no invasiva del gasto cardíaco, del volumen sistólico. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este tipo de monitoreo? Pacientes básicamente de cirugía cardiovascular a los cuales el corazón no va a estar latiendo, por tanto no podemos tener el monitoreo de la electrocardiografía continua. Ese es el problema. ¿Ok? Pensamientos aórticos, pacientes con marcapasos, balón de contrapulso, arritmias frecuentes, cirugías cardiotorácicas, perfusión muy disminuida que nos impida la lectura en el pulso oxímetro, movimiento que afecte la señal de los electrodos. Si el paciente se empieza a agitar y se empieza a despegar, pues obviamente no va a servir. O el tamponade porque interfiere con la electrocardiografía. Ahora, un algoritmo propuesto por su servidor para ver si tuvieran un monitoreo de gasto cardíaco, para saber para dónde vamos con el paciente, es sencillo. Primero, evidenciamos si el paciente está en estado de choque y no. ¿Eso cómo? Con la definición operativa. Presión sistólica menos de 90 o diastólica menos de 40, o sea, es hipertenso, que descienda más del 20% de la TA basal. ¿Sale? Entonces ya sabemos que esto sumado con clínica de hipoperfusión, moteado, llenado capilar retardado, alteración neurológica, lo que nosotros queramos oliguria, este paciente está en estado de choque y hay que actuar rápido porque si esto permanece por más de media hora, 2 horas, el paciente va a estar en un choque irreversible.
¿sale? Entonces, ahora sí volteamos a ver cómo está nuestro gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco está elevado, no hay más, el paciente está teniendo un choque distributivo, que puede ser séptico, o puede ser anafiláctico, o puede ser neurogénico, y este paciente se va a beneficiar no de volumen, no de inotrópico, sino de vasopresor. Si es anafiláctico, obviamente tenemos que ponerle adrenalina, o si es séptico, tenemos que iniciar norepinefrina, que es el de elección para pacientes en choque séptico, iniciar vasopresor, ¿ok? Ahora, si el gasto cardíaco está bajo, tenemos 3 tipos de choque diferente, que puede ser el choque hipovolémico. Si sospechamos de choque hipovolémico, lo que podemos hacer es una elevación de piernas. Si el paciente eleva su gasto cardíaco más del 10%, sabemos que es choque hipovolémico, pasamos volumen, obviamente es un choque hipovolémico no evidente, el paciente se va a beneficiar de volumen y vamos a resolver el problema, ¿ok? Si el paciente tiene gasto cardíaco disminuido y baja saturación, este paciente seguramente lo que tiene es un problema cardíaco porque se están encharcando sus pulmones posiblemente. Nada más. Hacemos una elevación de piernas si es posible y si el paciente no se beneficia de volumen porque no eleva el gasto cardíaco, obviamente lo que tenemos que poner en este paciente es un inotrópico, ¿ok? El problema no es volumen, no es presión de la arteria, necesita inotrópico para mejorar su contractilidad cardíaca. Y si el paciente, aparte de tener el gasto cardíaco disminuido, tiene saturación de oxígeno baja, podemos sospechar también en neumotórax o tromboembolia pulmonar. O si tiene saturación normal, hay que descartarle un taponamiento cardíaco. O sea, los 4 tipos de choque los englobamos en este algoritmo de forma sencilla. ¿Sale? Ahora, ¿qué dicen todavía las sociedades? Este es el logo de la Sociedad de Anestesiología de Gran Bretaña e Irlanda, que dice que mínimo, ¿cuál es el mínimo que el paciente debe tener durante un transoperatorio y posoperatorio? Saturación arterial de oxígeno, CO2 exhalado, TA no invasiva y por lo menos que esté conectado con los electrodos de nuestro paciente. Y obviamente un anestesiólogo que esté evaluando estos cambios, porque si el paciente tiene cambios en esto, seguramente podemos darnos cuenta sin necesidad de tener un monitoreo más inteligente, llamémoslo así. Entonces, de aquí sacamos que el CO2 puede ser un arma invaluable para ver cómo está la hemodinamia del paciente. Esto me gusta mucho decírselo a los anestesiólogos porque todos tienen CO2 y muchas terapias intensivas ni siquiera tienen CO2 exhalado, o sea, no tienen capnografía. Tienen una ventaja enorme ustedes. ¿Para qué nos puede servir el CO2? Si alguien de ustedes lo ha notado, la primera pauta, la primera cosa que nos da pauta para saber si un paciente se inestabiliza es que el CO2 baje, inclusive antes de tomar la presión arterial. Dice, mi paciente tiene 40 de CO2, oye, se bajó a 30. A ver, tómale una TA. Y la TA de estar en 160, ahora está en 80-40. Es el primer dato. Baja el CO2. ¿Por qué? Porque llega menos sangre a los capilares pulmonares, entonces no puede exhalar ese CO2, entonces tiene un descenso abrupto del CO2. De hecho, el CO2 se usa inclusive como meta en el RCP para ver que las compresiones están siendo efectivas. ¿Por qué? Porque aumentamos un volumen sistólico con cada compresión. Entonces, lo que sí se puede hacer en anestesia es sencillo. Podemos parar una cirugía, decirle, ¿sabes qué? Hay que elevarle las piernas al paciente para saber si se eleva mi CO2 o no. Si el paciente eleva más de 2 milímetros de mercurio, el CO2, o más del 5% del CO2 que tenía antes, cuando elevamos las piernas, como en este ejemplo, fíjense, aquí tiene el capnógrafo, en semifowler, elevemos las piernas, sube el CO2 exhalado, regresamos las piernas, baja el CO2 exhalado, entonces quiere decir que esto responde a volumen, le ponemos un reto de volumen al paciente y como ven, ya se queda el CO2 arriba, ¿por qué? Porque el paciente respondió a volumen. Este estudio tiene casi 100% de especificidad y una sensibilidad como del 70%. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagan esto con un paciente, si el paciente sí sube más de 2 milímetros de mercurio del CO2, seguramente va a ser respondedor a volumen. Y esto es altamente aplicable porque todo el mundo en el transoperatorio, la mayoría tenemos CO2 exhalado. ¿Ok? Exceptando hay unos países que luego hemos tenido rotantes que dicen, no, es que en mi país yo todavía los manejo con el AMBU en el transoperatorio. Así pasa, ¿eh? Entonces tenemos que estar agradecidos a fin de cuentas de dónde estamos. Otro tipo de monitoreo que damos que es el ultrasonográfico. En el ultrasonido mucho está establecido el diámetro de la vena cava inferior y su variabilidad. Esto no es tan viable en anestesia. ¿Por qué? Porque muchas de las cirugías son abdominales, pero que sí es bastante reproducible ver cómo está la vena yugular del paciente. Sobre todo ustedes que están a la cabecera del enfermo, únicamente con el ultrasonido, con el transductor, se lo ponen en el cuello al paciente y pueden observar la vena yugular para ver qué tan variable está. Si hay mucha variabilidad de la vena yugular, fíjense, aquí está dilatada y aquí está colapsada, pues si mientras más variable esté esto, quiere decir que el paciente todavía no está repleto de volumen.
Entonces, si el paciente está en un estado de choque y ven variabilidad de la vena yugular, ¿le pasarían volumen? ¿Cómo no le pasarían volumen? Sí, efectivamente. Entonces, en cambio, si ya vieran todo el tiempo repleta la vena yugular, así como este pedazo, pero que se extendiera todo, a ese paciente ya no se beneficia de volumen, hay que ponerle otra cosa, ya sea vasopresor o inotrópico, depende lo que requiere el paciente. Los han comparado contra variabilidad de volumen sistólico, contra BPP, contra otros tipos de respuesta a volumen. Si la variabilidad yugular es del 13% al 25%, depende del estudio, el paciente será respondedor a volumen, ¿ok? La doctora Leslie y su servidor, junto con otros médicos anestesiólogos, vamos a sacar un artículo sobre yugular pulmón, se llama monitoreo yugular pulmón en el transoperatorio. ¿Cómo vemos esto? Si un paciente tiene variabilidad de la vena yugular mientras se encuentra en ventilación mecánica, el paciente responde a volumen, y si ya no tiene variabilidad, este paciente que ya está completamente repleto de volumen, pues obviamente ya no hay que pasarle volumen, hay que buscarle otra cosa. Obviamente todo tiene limitaciones, hay ciertas limitaciones para la vena yugular, como problemas de choque obstructivo o como hipertensión pulmonar, entre otras. Nada más hay que estar bien al pendiente de la patología que tenga el paciente. La vena cava inferior comparada con la vena yugular se relacionan bastante bien, por tanto, sí pueden ser fiables las mediciones, incluso en metaanálisis. Ok, entonces ya viendo la vena yugular no nos cuesta nada más extender nuestro brazo unos 10 centímetros más y llegar a los ápices del pulmón y observar cómo está el pulmón de nuestro paciente. Aquí tenemos la pleura del paciente y abajo se encuentra lo que serían los artefactos que forman el parenquima pulmonar. Un pulmón seco regularmente no tiene líneas verticales. Un pulmón húmedo, mientras más húmedo esté, más líneas verticales y más gruesas va a tener. Ese es un paciente que tiene edema pulmonar. No sé la causa, pero tiene edema pulmonar. Por tanto, si yo veo una vena yugular dilatada y el paciente ya tiene líneas verticales en el ultrasonido pulmonar, ya no le pasaría más volumen. De hecho, restringiría ya mi manejo con volumen. Inclusive podría pensar en utilizar tal vez algún tipo de diurético en el paciente. Podría ser una opción. ¿Ok? También tenemos un signo clásico que se llama signo de la playa, que podemos verlo con el ultrasonido pulmonar para saber si nuestro paciente tiene o no neumotórax. La imagen clásica en el pulmón, en el modo M, es observar el signo de la playa. Y así se ve la playa. Esto granuloso corresponde a la arena y después acá corresponde, se supone que al mar en el horizonte. Ya los vimos, ¿eh? No estén ahí. Entonces, si alguien le puso un catéter venoso central a un paciente y sospecha que le dio al alveolo y que va a ser neumotórax este paciente, rápidamente con el ultrasonido corroboramos que no se ve esta imagen, que es el signo de Soriana o del código de barras, como si se ve este signo de puras rayas, que ya no se vea lo granuloso, se quita esta parte de aquí para abajo y se ven puras rayas fijas, este paciente tiene neumotórax en el 95%, con el 95% de especificidad, sin necesidad de pedir una placa en el transoperatorio, únicamente con el puro ultrasonido y de manera no invasiva. ¿Ok? Esto a lo mejor pueden decir, no, pero pues es que se requiere mucho entrenamiento o alguna. No, estos son anestesiólogos de mi hospital. ¿Ok? Tienen el ultrasonido a la mano. Aquí están operando, ese es un trasplante renal de mi hospital. Ahí están viendo, el paciente, como es trasplante renal, no quieren ni que se encharque ni que esté hipovolémico, porque ambas cosas van a comprometer la perfusión renal o el estadio ventilatorio del paciente. Poniendo el ultrasonido con el transductor lineal en el cuello del paciente y en el pulmón del paciente, ellos sacan estas imágenes. Y si tenemos monitoreo de gasto cardíaco no invasivo, pues tenemos si el paciente responde o no a volumen y otras cosas para saber su tendencia. ¿Ok? Esto es altamente reproducible, únicamente tenemos que empezar a entrenar un poquito y no cuesta mucho aprender esto. Incluso en media hora uno puede aprender ultrasonido yugular y pulmonar fácilmente. La doctora Leslie ha hecho cursos también al respecto, organizado cursos al respecto. ¿Sale? Entonces, conclusiones. No hay un monitoreo que haya demostrado disminuir la mortalidad en los pacientes. El monitoreo hemodinámico debe ser individualizado. ¿Qué es lo que llevó a un paciente en estado de choque? Entonces, ¿qué le voy a cuidar? ¿Ok? Tiene que ser lo menos invasivo posible y obviamente tenemos que evaluar al paciente durante el transcurso de su patología. ¿Cuál será el mejor monitoreo? El que me dé más información. Quiero volumen sistólico, quiero si responde a volumen, quiero diagnóstico del tipo de choque que pueda tener el paciente. ¿Qué monitoreo va a ser mejor? El que le haga menos daño al paciente. ¿Ok? Siempre el que le haga menos daño al paciente. ¿Y cuál le cuesta menos al paciente o al hospital? Pues ese será el mejor monitoreo. El que me dé más información, le haga menos daño y nos cueste menos. Siempre hay que tomar eso en cuenta cada que nosotros decidamos monitorizar a un paciente para tomar, obviamente, la mejor
decisión. ¿Ok? Y eso es todo por mi parte. Pues agradecemos al doctor Orlando y bueno, para recordarles que esto es medicina perioperatoria. Recibimos pues sobre todo invitados de todas las especialidades y pues todos aprendemos de todos. Y pues damos otro fuerte aplauso al doctor que viene desde San Juan del Río y ahorita se va solo aquí para venir con nosotros. Muchas gracias. Gracias. En nombre del colegio. Y bueno, nada más para invitarlos a la próxima sesión académica. Vamos a contar con la plática. Los esperamos, monitoreo de la sedación y analgesia perioperatoria en el paciente crítico. El coordinador es el doctor Orlando Carrillo Torres, él es medicina crítica y terapia intensiva, también es algólogo paliativista. Y bueno, también vamos a contar con el profesor Juan Jesús Fernández Contreras, neurointensivista del Hospital General de México, y Marlet Meyer Telón, anestesiólogo intensivista del Hospital Nacional. Y bueno, pues los esperamos el próximo mes a las 7 de la noche. Y también para invitarlos a la sesión de la Federación, aquí tenemos uno de nuestros ponentes para el Hospital Metropolitano, que es a las 6 de la tarde, es nuestro primer foro de residentes. Pues aquí tenemos dos de los chicos que van a participar, que ya están listos con su plática. Muchas gracias. Solo nos falta si tenían alguna pregunta para dirigir al doctor Orlando. Si no es así, sí, por favor. Doctor, tengo dos preguntas, espero no alargarme mucho, pero bueno. La primera de ellas es que nosotros, en el trance anestésico, en un momento crítico es la inducción anestésica. Entonces, generalmente acomplamos nuestros medicamentos dependiendo del estado del paciente. Sin embargo, casi siempre se obtiene una hipotensión durante la inducción anestésica. Entonces, este momento es muy corto, en realidad son a 10 a 15 minutos. Sin embargo, ese momento que se ha observado ha tenido asociación con insuficiencia renal aguda y algunas otras complicaciones como lesión miocárdica perioperatoria. Entonces, mi pregunta va relacionada con esta situación. A veces no tenemos todo este monitoreo y son 15 minutos. A mí no me va a beneficiar mucho ponerle un monitoreo muy avanzado si es esta parte, ¿no? Probablemente después del uso de los del inductor y todo eso, y que pase ese tiempo del inductor, mi paciente se estabiliza y en la cirugía puedo continuar. Entonces, yo he estado viendo algunos métodos sin necesidad, digamos, de invasión o de monitorización más avanzada como este tipo de gasto cardíaco para mantener una estabilidad. Entonces, quería saber su opinión sobre estos métodos. Son dos específicamente. Uno, nuestros maestros, ya hace mucho tiempo, utilizaban la atropina como un medicamento previo a la inducción. De hecho, todavía se encuentra en muchos de los protocolos de inducción de secuencia rápida. Utilizan generalmente 0.5. Yo lo he utilizado y la verdad es que tengo muchos beneficios independientemente de la dosis que se le administra, sobre la hemodinamia. Sin embargo, será estigmatizado a la atropina, muchos no lo utilizan, muchos no la quieren utilizar por los efectos cardiovasculares que puede tener, ¿no? Y la segunda, en cuanto al uso de la atropina previa a la inducción, además ya hay un estudio que se publicó en el 2018 en el que utilizan atropina y midan variables no solamente hemodinámicas, sino con IRS, y observan que si no se tiene una mejor presión arterial media y en ambos grupos no hay modificación del NIRS. Esto por una parte. Y por otra parte, si encuentro que lo que también me hace falta debido al inductor que utilicé y provocó vasodilatación es mejorar la resistencia del vaso, yo tuve la oportunidad de derrotar con el doctor Monares en su terapia intensiva. Y él hablaba de un método que utilizaba durante la secuencia de intubación rápida, que es el uso de adrenalina como un medicamento para mejorar la presión arterial media, con bolos de 2.5 microgramos. Ya también se ha empezado a ver en anestesiología
artículos en donde comparan fenilefrina con norepinefrina en bolos. Le comento de todo esto porque, o sea, son 15 minutos. Debo de evitar que mi paciente esté en hipotensión. Digamos que ya utilicé y estandaricé mis dosis dependiendo del BIS y de todos modos tengo hipotensión. ¿Qué le parecería a usted utilizar estas dos estrategias como método de rescate para mantener o optimizar la hemodinamia? Estoy familiarizado completamente. La atropina, de hecho, en cursos de ventilación mecánica que damos, la mencionamos porque la usan sobre todo en pacientes pediátricos todavía. Como se les baja la frecuencia, casi siempre se dice que los niños son más dependientes de frecuencia que de contractilidad miocárdica. La usan todavía bastante algunos anestesiólogos pediatras. De cajón, igual yo no puedo considerarla para todos los pacientes. Sin embargo, nuestra inteligencia debe ser superior a los estudios. Si tú tienes un paciente que, como dijiste, a lo mejor está tendiente a la bradicardia, a lo mejor tienes un paciente que ya se infartó alguna vez, que el paciente es bradicárdico y que tú sabes que una inducción le va a pegar tremendamente o a la frecuencia cardíaca o al tono vascular, pues puede considerarse su uso. La literatura dice considerar su uso en los pacientes con riesgo de bradicardia inestable, sobre todo. Entonces, esa puede ser una opción. O sea, ver cuál es el estado basal del paciente, con qué frecuencia entra. No es lo mismo que uno entre, uno bradicárdico o dos muy taquicárdico, porque también la inducción se lo puede echar. Nos acaba de pasar a nosotros yo me bajo a quirófano como en los pacientes graves regularmente, me la paso ahí cierta parte del turno con pacientes graves en el transquirúrgico. Nos acaba de pasar que un paciente con tamponade al momento de la inducción, para porque el paciente estaba a expensas de 130 de frecuencia cardíaca, le pones tantito fentanil, 100 microgramos de fentanil fueron suficientes para que el paciente cayera en paro, ¿ok? Entonces, siempre hay que evaluar el estado. Si está muy taquicárdico o bradicárdico, aguas, a lo mejor se va a tener que usar algún medicamento de este tipo. Y la adrenalina te mentiría si te dijera que sea al respecto. ¿Tú lo viste en un paciente tal cual esa cosa o nada más te la dijeron? No, yo la vi, y le he usado Uh-huh. porque precisamente hay algunos pacientes que no ha tenido. Yo he calculado una respuesta muy adecuada con Uh-huh. 2.5 microgramos, haciendo una Uh-huh. dilución de 20-20 en una jeringa. Se diluye la adrenalina en 20, se tira 1 mililitro y se vuelve a diluir en 20 Uh-huh. para que queden 2.5 microgramos. Esto lo contempla en el algoritmo el doctor Monares. Uh-huh. Yo lo tuve la oportunidad de ver, no tuve Uh-huh. la oportunidad de platicar. Lo hemos usado y sí tiene cierto beneficio, aumenta Uh-huh. un poco la presión y la mejora. Uh-huh. He platicado también con algunos doctores cardiocríticos si ellos qué opinan. Por esta situación del estigma otra vez, como se estigmatizó la atropina, se estigma también a la adrenalina, Uh-huh. que puede conducir vasoconstricción a nivel de las arterias coronarias. Pero me explicaban ellos, bajo su opinión, sí que es peor mantener presión arterial media baja porque vas a disminuir la perfusión coronaria. Claro. Entonces, mejor elevar la presión arterial y el efecto son 5 minutos. Entonces, es un efecto deseable. Ahora, farmacológicamente, el que es realmente vasopresor es norepinefrina. De ese sí no tengo nada de experiencia, pero lo que sí he tenido experiencia es 2.5 microgramos como bolo y nos ha ayudado muchísimo en situaciones de críticas. Y otro medicamento, Uh-huh. esta sí ya es como, a lo mejor podría tacharse de mago, es la butildiosina. También la hemos utilizado diluida y fraccionada, ¿no? Pero bueno, esa es otra, esta es otra historia, ¿no? Pero esas dos, ¿no? Atropina, adrenalina y norepinefrina, todo había bolos. Nosotros generalmente cuesta mucho trabajo, yo sé, que hacer esta transformación de infusión a bolos, ¿no? Uh-huh. O sea, nuestra idea de ir a ya infundir aminas cuesta un poco de trabajo cuando sobre todo son cirugías de 30 minutos, Claro. doctor. Uh-huh. Entonces, tenemos esta situación. Yo por eso quería hacerle esta pregunta y ver lo que usted... De adrenalina opina. y de butiliosina no tengo nada de experiencia. Es decir, cometería un error al emitir una opinión. No sé, a ver qué demuestra la evidencia con los años. El estudio, el de IMPRES, que te digo, de 2017, a mí me gustó mucho porque sí comparaban bolos de efedrina contra una infusión de norepinefrina con el target de mantener la TAM del paciente más menos 10% con la que llegó.
y eso evitó mucha falla renal y otras complicaciones orgánicas posoperatorias. Eso es lo único que he visto de estudios relevantes actualmente. Pero a considerar la atropina, yo creo que sí se puede considerar en algunas situaciones todavía. Y farmacológicamente, la adrenalina, usted, La adrenalina tiene las dos acciones, tanto es vasopresor y tanto es inotrópico. Lo único que recomendaría es vigilar que no haga alguna arritmia que nos pueda desencadenar grave. Fuera de eso no hay mayor problema. ok. Y nada más una siguiente observación. Anteriormente ya había visto el protocolo que diseñó usted y, bueno, su grupo, y cabe la posibilidad de que todo se haga con el traductor lineal, que es muy conveniente en la Sí. anestesiología, porque nos ayuda a hacer bloqueos regionales, invadir y todo esto, ¿no? Ujú. Entonces, tengo dos preguntas ahí. La primera es, en paciente con Trendelenburg, que regularmente yo en el grupo que trabajamos hacemos mucha cirugía laparoscópica obstétrica, Ujú. y digo ginecológica, perdón, y los pacientes están en Trendelenburg. Entonces, ¿sabe o ha visto, usted que nos comenta que ha entrado a quirófano, si sí se modifica mucho la vena, Sí. la vena cava, eso, la vena yugular, perdón, Ujú. eso una. La siguiente, el PIP que se le También. ponga al paciente, ¿qué tanto puede modificar o ocultar las líneas B? Y Ajá. tres, el índice cardíaco que se puede obtener por la arteria carotidia, Ujú. ¿qué tan benéfico podríamos ser o qué tan benéfico podría, o si lo podría usted recomendar o si lo ha usado para el monitoreo del paciente? Yo lo recomendaría siempre usar un ultrasonido, aunque sea lineal, para el paciente por unas cosas sencillas. Uno, no hace daño. Dos, te va a dar información que no tenías. Te va a decir cómo estaba la vena y te va a decir tal vez cómo está para respuesta a volumen, viendo la arteria carótida, el flujo de la arteria carótida, y viendo el pulmón vas a ver si está encharcando o no. Algo, tener más herramientas sí es mejor, siempre que no tener, es como manejar con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, como la película que salió, Bird Box. Siempre es mejor, a fin de cuentas, ver más allá que menos. Entonces, uno, la yugular se modifica por posición. El paciente está entre en Trendelenburg o si estuviera boca abajo, obviamente se agolpa toda la sangre en las venas y puede dar obviamente ingurgitación venosa. Sin embargo, lo que vas a ver es la variabilidad. A lo mejor con esa ingurgitación y con los cambios respiratorios, mientras más variables sean, más respuesta a volumen va a tener el paciente. Uno, el PIP modifica también que se ingurgiten las venas, pues aumenta la impedancia venosa, todo eso. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta. Un paciente que tenga esta posición y que tenga PIP alto, o que tenga hipertensión pulmonar, o que tenga neumoperitoneo, o cualquier otra cosa que interfiera con la impedancia venosa, esos pacientes regularmente vamos a esperar que sus venas estén más gruesas o están más llenas de lo habitual. Entonces, si en ese paciente ves que la yugular está colapsando mucho, quiere decir que aún está muy hipovolémico. Seguramente ese paciente está demasiado hipovolémico y seguramente será más respondedor a volumen. Y también se puede sacar más bien respuesta a volumen con el flujo carotídeo. Ese también es bastante útil para los pacientes y más que estás atrás del paciente, tú nada más te mueves a la carótida, te mueves a la yugular, te mueves al ápice pulmonar o un poquito más abajo, como tú quieras. No es no invasivo, no le genera daño al paciente, no te genera un costo extra, te da información que no tenías, que puede ser bastante útil. Bueno, le agradezco, doctor. Yo quería comentar. Fíjate que bueno, nosotros nos ha funcionado y si bien en cuanto a la evidencia, creo que tienes razón en parte de los estudios que se han hecho. Sin embargo, hay un medicamento que evita lo que es el colapso cardiovascular hasta un 30% si tú lo utilizas como un inductor, que vendría siendo la lidocaína, de 1 a 1.5 miligramos por kilo previo. Vas a evitar y sobre todo en los pacientes con choque hipovolémico que se encuentra el volumen sistólico pues totalmente a lo mejor bajo, el gasto cardíaco igual. ¿Qué hacemos con la lidocaína? La lidocaína te va a evitar, y esto evidencia, y hay varios estudios, que en la inducción en cuanto a la anestesia tú lo puedes iniciar, porque tenemos esa vaga idea de que la ketamina nos ayuda cuando tenemos un gasto cardíaco bajo, y eso no es cierto. Tenemos que ver en qué fase del choque de trauma está o en qué fase también de sepsis está, porque podemos no tener reserva adrenérgica y podemos causar un efecto contrario. Entonces, lo ideal es utilizar la lidocaína de 1 a 1.5 por kilo de peso y evitas hasta el 30% del colapso cardiovascular. Empiezan a usar, créanme que les va a ayudar a todo. Y como yo les estoy diciendo ahorita estamos en un estudio que estamos realizando en cuanto a la reanimación celular. Hay que empezar desde la célula a liberar lo que es parte del endotelio,
que finalmente la lesión es la misma para cualquier estado de choque, hipoxia, hipoperfusión, y tenemos toda esta serie que se desencadena. Entonces, algo que se está utilizando es la lidocaína, usarla, ¿sí? Esto lo podemos utilizar hasta 1.5. Y digo, está bien, hay estudios también, algunos que han hecho. La butiliosina sí nos puede ayudar, el problema es, como dice, hay que ver qué patología de base, tener en cuenta el paciente sin una fibrilación auricular, a lo mejor podemos causar hasta efecto contrario. La lidocaína es lo que se está usando y créanme lo que vemos muchos pacientes graves, críticos, y eso es lo que ha ayudado a que no caiga, porque luego es el efecto contrario, cuando tú intubas, en un paciente se cae todo, por toda la vasodilatación que hay, ¿no? Entonces, utilicen lo que es la lidocaína, eso va a ayudar a evitar el colapso cardiovascular que existe en este tipo de pacientes. Nada más para reforzar el comentario. Soy anestesiólogo pediatra, me dedico a cirugía de corazón de niños y realmente la atropina era una costumbre considerada buena hace hasta 10 años. Hoy en día se sabe que tiene mucho más efectos colaterales proporcionar atropina a un niño, ¿sí? Pregúntenle a un niño, hagan el ensayo, ¿sí? Cuando le pusieron atropina y a otro, ¿qué tanta sed tiene después? ¿Sí? Hagan ese ensayo y a ver qué les dice, qué les contestan los niños. Esa es una de las contraindicaciones por las cuales en hospitales grandes en los Estados Unidos ya no se usa de manera rutinaria. Hay que individualizar cada paciente, ¿sí? Hay que individualizar cada en dónde estamos, qué tenemos, ¿sí? Para tratar de enfocar. Ahora, seguramente lo que menciona el doctor, el maestro Monares, es el artículo de Vivek Moitra, ¿sí? Con quien hemos convivido un par de veces, que él habla de los microbolos de adrenalina, ¿sí? En estados preparo, ¿sí? En eso estoy total y absolutamente de acuerdo. También hay que evaluar el costo metabólico a corto y largo plazo de utilizar atropina o adrenalina en el paciente. No sé cómo podría estandarizarse utilizar la atropina a un paciente adulto menor de 60 años o a un paciente mayor de 60 años. El efecto de la lidocaína en la inducción es genial, a dosis no altas, 1 miligramo o 1.5 miligramos. La realidad de la hipotensión en la inducción es un efecto controlable. Los fármacos que utilizamos finalmente van a hacer sinergia y van a potencializar un efecto. Habrá que ver qué está sucediendo, por qué se ha llegado a la necesidad de poner atropina o adrenalina en la inducción cuando es una práctica que ha empezado a quedar atrás, ¿no? En el pasado. Habrá que revisar esa parte. Sí, nada más comentar, el artículo es 2018, me gustó mucho en el sentido de que hay prácticas que se dejan de hacer y se vuelven a hacer, ¿no? La ketamina es un claro ejemplo para el dolor, ¿no? Y ciertas cosas, o sea, yo entiendo lo de la SET, es excelente comentario lo que habla del doctor, lo he visto y lo he observado, pero el mantener la hemodinamia con 0.5 microgramos de atropina previa a propofol, yo creo que es mucho mejor y se demostró en NIRS, me parece que sí fue en NIRS, que no había cambios en cuanto a la oxigenación tisular. Y eso es algo muy rescatable porque, o sea, el NIRS solamente es regional, o sea, se lo podemos poner a nivel cerebral, ¿no? Pero el riñón está sufriendo en ese momento después de la inducción. Entonces, reevaluando las cosas que a los antiguos maestros hacían y que lo hacían por alguna situación, habría que diseñar, yo creo que algún otro tipo de estudio que volviera a redescubrir el hilo negro, tal vez, ¿no? Yo entiendo el costo metabólico, pero ¿qué es mejor o qué es peor? Cualquier persona que sale a correr en algún momento y que está sana, asa 1, asa 2, asa 1, asa 2, sale a correr y tiene un consumo de oxígeno, su frecuencia cardíaca sigue a 100, a 120. En la atropina, previo a la inducción con propofol en pacientes sanos, o sea, estandarizando esa situación, no en pacientes críticos, como lo mencionaba el doctor, de fibrilación auricular, paciente tal vez con algunas otras situaciones. En ese tipo de pacientes, yo creo que y hay que considerar, hay un gran beneficio. El artículo está publicado en la revista europea
y lo encuentra muy fácil con con buscar atropina ahora sí que en el buscador, ¿no? Entonces, le agradezco mucho, doctor, por el panorama que nos da del estado de choque, pero hay tareas todavía creo que quedan pendientes en la anestesiología que no necesariamente implican estado de choque, ¿no? Y que tienen que ver con una disminución de la perfusión, una disminución de la presión arterial. Y le agradezco mucho y muchas gracias por los comentarios. Complementamos todos. Hay estudio contra estudio, en diferente tiempo. Seguramente el tiempo va a dar la última palabra entre si se usa o no se usa. Nada más que agregar. Bueno, pues agradecemos un aplauso también.